Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este vídeo vamos a trabajar la probabilidad compuesta y condicionada. Antes de ver este vídeo, pues deberías tener ya claro ciertos conceptos básicos de la probabilidad, pues espacio muestral, sucesos equiprobables, la probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles, la regla de Laplace. Y ya nos metemos en este contenido en el cual vamos a hacer experimentos en donde vamos a observar más de una cosa o a ver más de una acción. A ver si me explico bien con esto. La probabilidad simple, que es lo que he comentado anteriormente, se trata de hacer un experimento y observar una cosa. Pues qué número sale al tirar dos dados, la suma, ¿no? Estoy observando una suma, o al lanzar una moneda cara o cruz, o saco una carta y si me sale figura u oro, ¿vale? Repito que es una acción y observamos una cosa. Bueno, pues ahora vamos a ya complicar un poquito la probabilidad, que no vais a ver que no es tan difícil, ¿eh? Y vamos a trabajar la probabilidad compuesta. Antes de arrancar con este contenido, sí quería hablar de esta distinción que tenéis que hacer. Es importante que distingáis esta I que vais a ver en varios problemas de probabilidad. Y lo comento porque es un error o una dificultad que suelo ver yo como profesor. Entonces os voy a plantear ahora pues dos problemas que podría pensarse que son el mismo y tiene una cierta diferencia, ¿vale? Aquí tenemos, dice, disponemos de un dado de 6 caras y calcula la probabilidad de. Pues en el apartado A me están diciendo que calcula la probabilidad de obtener un número impar y primo. Si le pongo el apartado B me está diciendo obtener un número impar y luego uno primo. No sé si veis la diferencia entre un enunciado y otro. Puede llevar a confusión, por ejemplo, que el apartado A inconscientemente pensemos que es igual que el apartado B. Pero la diferencia es que en el apartado A realizamos solo una tirada de dado, miramos ese número, ese único número que ha salido, y vamos a mirar si ese número cumple esas dos características, ser impar y primo. Sin embargo, en el experimento B o en el problema B, lanzamos un dado en una primera ocasión, miramos si es impar y volvemos a realizar la acción de lanzar el dado para ver si es primo. Ahí es donde aparece esa diferencia de probabilidad simple, el ejemplo que tenemos a la izquierda, y probabilidad compuesta. Ya que estamos, vamos a resolver estos dos ejercicios. El problema, imagino, no tendréis dificultad, porque si estáis viendo este vídeo es que ya lleváis cierto nivel con la probabilidad. El símbolo matemático para representar esa I sería la intersección. ¿Cuál sería la probabilidad de que nos salga impar y primo? Bueno, pues el espacio muestral con el que estamos trabajando de sucesos equiprobables son las 6 caras del dado, los 6 números que podrían salir, de los cuales esos dos números cumplen esas dos condiciones, ser impar y primo. Por lo tanto, usando la regla de Laplace, tenemos dos sucesos equiprobables favorables de 6 posibles. Eso es un 33,3% de probabilidad. Vamos al experimento B, que en realidad es un experimento de probabilidad compuesta. A lo mejor al principio no vais a entender cómo lo voy a resolver, voy a intentar explicarlo lo mejor posible, porque además nos va a servir de aperitivo para lo que va a venir a continuación en el vídeo. El símbolo, fijaos que es distinto. Es decir, si yo quiero indicar que ha habido una acción y luego se realiza otra acción, un experimento y luego otro, vamos a utilizar una coma en vez del símbolo de intersección. Entonces, ¿cómo se realizaría esto? Bueno, pues voy a hacer un diagrama de árbol que nos va a ayudar a ver la historia y por lo tanto luego representarlo en el cálculo final y en las fórmulas que vamos a ver después. Yo puedo lanzar el dado la primera vez, me voy a fijar solo si es par o impar, luego puede ocurrir que sea impar con una probabilidad de un medio, de un 50%, o que sea par, otro 50%. Dentro de cada camino, de cada rama posible, de cada historia posible, lanzo una segunda vez el dado, repito, lanzo una segunda vez y puede salirme primo o no primo. En el dado hay tres números que son primos, el 2, 3 y 5, y otros tres números que no lo son, el 1, 4 y 6. Si alguien está pensando que el número 1 es primo, que eche un vistazo a la explicación de cuándo un número es primo. Aprovecho y lo digo, tiene que tener solo dos divisores para ser primo. Y si voy por la rama del número par, es decir, que después del primer lanzamiento me salió par, pues ocurre lo mismo. El segundo lanzamiento, que no depende del primero, y ya voy adelantando cositas, no está condicionado el segundo lanzamiento por el primer lanzamiento, pues también sería un medio y un medio. ¿Qué camino de estos posibles? Es decir, aquí estoy reflejando que tengo cuatro opciones posibles. Que salga impar y luego primo, que salga impar y no salga primo. Esa barrita que tenéis arriba es el suceso contrario. O bien que salga par y salga primo después, o salga par y luego no salga primo. Hay cuatro opciones posibles. ¿Cuál es la que describe mi ejercicio? Esa primera de ahí arriba, ¿no? Es decir, tendría que ir primero por el camino de impar y después por el camino de número primo.
¿Cómo creéis? La intuición que os dice a la hora de calcular estas probabilidades. Luego lo vamos a ver, más despacio. Pues que va a haber que multiplicar esas probabilidades. Es decir, la probabilidad de que me salga impar es un medio, que luego además encima me salga primo es otra vez un medio, luego sería un medio por un medio, un 25% de probabilidad. Efectivamente, este camino tiene un 25% de probabilidad, este otro camino, otro 25, otro 25 y otro 25, ahí tenéis el 100% de probabilidad de que ocurra alguna de esas cuatro cosas. Entonces, fijaos, en moraleja, conclusión, que los enunciados se parecían un poco, simplemente que en el apartado A era solo una acción, un experimento, un 33,3%, y el apartado B nos ha salido un porcentaje distinto, un 25%, ya que eran dos acciones. Bueno, pues este es el objetivo de esta primera diapositiva, que empecéis a distinguir ese uso de la letra I, y ahora ya vamos con lo que es la probabilidad compuesta. Primero una definición, y luego unas propiedades, y ya empezamos con ejemplos prácticos. Primera definición, pues se dice que un suceso A es independiente de un suceso B. ¿Independiente qué quiere decir? Pues que no depende del otro, ¿no? Pues cuando la probabilidad del suceso A no se ve condicionada por lo que haya ocurrido o no ocurrido con el suceso B. Y lo mismo para el tema dependiente. Se dice que el suceso A es dependiente del suceso B cuando la probabilidad de que suceda A se ve condicionada porque haya sucedido o no el suceso B. Esto no queda a lo mejor muy claro, mucha palabrería y no nos queda claro, así que yo siempre luego lo voy a transformar en ejemplos que espero que lo entendáis mejor. Propiedad, más que propiedad va a ser una notación que vamos a usar. Si dos sucesos A y B son independientes, se cumple que, esto que tenéis aquí, lo he usado antes con lo de que salga impar y luego primo. La probabilidad de que suceda el suceso A y que después, veis la coma, ¿no?, que he puesto antes, ya he comentado antes, y que después suceda el suceso B, es igual al producto de probabilidades. La probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B. La probabilidad de que salga impar por la probabilidad de que salga primo. Eso es lo que hemos utilizado antes. En el diagrama de árbol se ve, ¿no? Las ramas se van ramificando y es ahí donde se ve esa propiedad de la multiplicación. Si dos sucesos A y B son dependientes, se cumple que la probabilidad de que ocurra A y que después ocurra B se expresa matemáticamente, ya he dicho antes que no es tanto una propiedad, sino que es una notación, ¿no? Esta diapositiva de aquí. Sería la probabilidad de que ocurra A, es el primer suceso, así que no se ve afectado por nadie, y aquí tenéis la notación que se va a emplear, la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ocurrió el suceso A. Esta es la forma de denotar la probabilidad que se llama condicionada. Bueno, como esto es una notación, alguno habrá cortado el vídeo, lo siento, vamos a lo práctico ahora, o alguno ha saltado lo práctico, vamos a dos ejemplos prácticos. Venga, tenemos una baraja española de la que se van a sacar dos de sus cartas, ¿vale? Vamos a sacar una carta, la vamos a mirar y luego vamos a sacar otra carta. Vale, por si alguien no conoce la baraja española, siento haber puesto este ejemplo, investigad sobre la baraja. Está formada por 4 palos, oros, copas, espadas y bastos. Cada palo de la baraja está formada por 10 cartas. 7 de ellas que van del as, el 1, hasta el 7, y luego 3 figuras, sota, caballo y rey. Por lo tanto, la baraja española tiene 40 cartas. Bueno, pues vamos a calcular la probabilidad de que al sacar esas dos cartas se obtengan 2 ases, o bien la probabilidad de obtener una figura y después un as, o bien la probabilidad de obtener una figura y un as. A lo mejor alguien está viendo que el apartado B y el C es el mismo. Bueno, cuidado que hay un pequeño matiz ahí que luego hablaremos de él. Pero aquí surge una duda. Vamos a sacar 2 cartas, pero ¿cómo se van a sacar? Y alguien dirá, pues sacando las 2 cartas. Sí, pero ojo, es que podemos sacar una carta, mirarla, volver a meterla en la baraja, barajar de nuevo y sacar una segunda carta, lo que se llama con reposición, o bien sacar una carta, anotarla y sin devolverla a la baraja, volver a sacar otra. Eso sería sin reposición, ¿vale? A la izquierda con reposición, es decir, repongo la primera carta que he sacado y saco una segunda carta y la segunda opción sin reposición. Bueno, pues vamos a ir resolviendo cada uno de estos apartados en ambos casos, con reposición y sin reposición, que os adelanto que va a salir probabilidades diferentes. Supongamos que cogemos las cartas con reposición. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un as y después otro as? Bueno, voy a escribirlo así. Es decir, la probabilidad de que la primera sea un as por la probabilidad de que la segunda sea un as, siendo la primera un as. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que los sucesos se llaman independientes. Es decir, la segunda carta
no está afectada por lo que haya salido la primera carta. ¿Por qué? Porque la estoy devolviendo al mazo. Por lo tanto, cuando saco la segunda carta, la probabilidad no cambia, sigue siendo la misma. Son sucesos independientes. Por eso esta notación, que en realidad esta notación sirve para cualquier caso, sea dependiente o independiente, ¿vale? Se simplifica y se escribe así. Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un as? Bueno, pues hay 4 ases en la baraja, de 40 posibles, o bien, simplificando, tengo 1 sobre 10. ¿Vale? Por la probabilidad de que la segunda carta sea un as, sigue siendo 4 de 40, es decir, un décimo. Por lo tanto, hay un 1% de probabilidad de que al sacar 2 cartas de la baraja, reponiendo la primera de ellas, salgan 2 ases. Vamos a ver qué ocurre si es sin reposición. Pues el inicio es el mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea un as y la segunda un as? Bueno, pues la notación sería esta, sería el producto de probabilidades, pero en este caso los sucesos son dependientes. Es decir, la segunda carta que saquemos está afectada por lo que ha salido la primera. Lo vais a ver ahora cuando calculemos la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un as? De nuevo, 4 de 40, es decir, un décimo. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea un as sabiendo que ya hemos sacado un as? ¿Cuántos ases nos quedan en la baraja? 3. ¿Y cuántas cartas quedan en la baraja? 39, no 40. Eso nos da un 0,7% de probabilidad. Si os dais cuenta, se ha reducido la probabilidad al hacer el experimento sin reposición. ¿Por qué? Porque estamos poniendo más difícil que la segunda carta sea de nuevo un as. Porque ya hemos sacado un as en la primera. Por eso ha salido más pequeño. Tiene sentido. Imaginad que mando a sacar 5 cartas y quiero que las 5 cartas sean ases. Está claro que la probabilidad va a salir 0. Porque cuando vaya a sacar la quinta carta, si ya he sacado 4 ases, no me quedan ases en la baraja. Luego tendría ahí un 0% de probabilidad que se multiplicaría con las probabilidades anteriores y saldría 0. Bueno, pues aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos con el segundo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una figura y después un as? Pues venga, la notación sería esta. Probabilidad. El subíndice que he puesto es para aclarar en qué momento saco cada carta, pero ya está en orden las letras, o sea que no haría falta poner este subíndice. Sería la probabilidad de que la primera carta sea una figura. La figura es la sota, caballo y rey. Por la probabilidad de que la segunda carta sea un as, sabiendo que la primera fue una figura. ¿Qué ocurre de nuevo? Pues que al reponer la primera carta, los sucesos son independientes. Por lo tanto, la probabilidad de que la segunda carta sea un as no está condicionada porque la primera fuera una figura. Así que habría que multiplicar las dos probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta sea una figura? Pues en la baraja española hay 12 figuras, 3 por cada palo, 3 por 4, 12, de las 40 cartas posibles. Simplificado sería 3 décimos. Y la probabilidad de que salga un as ya lo hemos calculado antes, que sería un décimo. Bueno, pues hay un 3% de probabilidad de que ocurra eso. Vamos a hacerlo sin reposición. Y aquí te lanzo una pregunta, a ver, razónalo. Antes, rebobino un poco para atrás, nos salió, aquí en este, más pequeña esta probabilidad. ¿Vale? La justificación era, oye, que me van quedando cada vez menos ases, me lo estás poniendo más difícil que la segunda carta sea un as. Pues aquí te pregunto, antes de hacerlo, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar ahora? Al hacerlo sin reposición, ¿nos va a salir un porcentaje más alto del 3 o más pequeño del 3? Piénsalo y ahora seguimos. Pues venga, vamos con la probabilidad de que la primera sea una figura y la segunda un as. La notación sería esta, pero en este caso, como son dependientes, sí mantenemos esta notación, esta barra de fracción de la figura 1. Es decir, la probabilidad de que la segunda carta sea un as sí está afectada porque la primera carta haya sido una figura. Vamos a verlo. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta sea una figura? 12 de 40, es decir, 3 de 10. Por... Ahí va, le he dado demasiado rápido, ¿no? ¿Cuántos ases nos quedan en la baraja? 4. ¿De cuántas cartas posibles? De 39. Si calculamos esa probabilidad sale un 3,08%. Ha aumentado la probabilidad. ¿Por qué? Hombre, porque seguimos teniendo 4 ases en la baraja y una carta menos en la baraja. Luego hemos puesto un poquito más fácil que la segunda carta sea un as. Por ese motivo, el porcentaje ha dado algo mayor. Bueno, ya vamos con el apartado C. Bueno, espero que esté quedando más o menos claro. Apartado C. Cuando he sacado los 3 apartados, os he dicho, el B y el C pueden parecer iguales. Y va a ser que no. ¿Qué ocurre en el apartado C? ¿Os dais cuenta? Bueno, pues que no estoy estableciendo un orden. Estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar 2 cartas, una sea figura y una sea un as?
No me estoy indicando que la primera tenga que ser una figura y después un as, la segunda un as. ¿Vale? Por lo tanto, aquí pueden ocurrir dos sucesos. Podría ser que la primera sea una figura y la segunda un as, o bien que la primera sea una figura y la primera sea un as y la segunda una figura. Son sucesos que son incompatibles entre sí. Por lo tanto, es la suma de probabilidades. ¿Vale? No hay que hacer la resta de la intersección porque no tiene sentido. No hay nada en común aquí. Si la primera es una figura, no puede ser un as. Y viceversa. Bueno, pues aquí tenéis la probabilidad de cada uno de los dos sucesos, ¿vale? La probabilidad de que la primera sea una figura, por la segunda sea un as. Ya no he puesto la anotación de esa barra de fracción porque los sucesos son independientes, ¿vale? Más la probabilidad de que la primera sea un as porque la probabilidad de que la segunda sea una figura. Voy poniendo ahí los resultados. Figura 3 de 10, as 1 de 10, más ases 1 de 10 y figuras 3 de 10. Hago este cálculo y me sale un 6%, justo el doble de lo que nos salió antes. Porque es lo que va a ocurrir. Nos va a salir el doble de lo que hemos hecho en el apartado B. Porque estamos dando dos opciones, dos caminos posibles. Sin reposición, pues se repite el razonamiento. Tenemos dos opciones. Ahí tenemos el cálculo. En este caso sí mantenemos la notación de probabilidad condicionada, porque la segunda carta, para que sea un as, está condicionada por la primera. Lo mismo ocurre con la figura. Y entonces el cálculo de cada una de ellas, pues en el primer caso serían 12 figuras de 40 posibles, 3 décimos, para que sea un as, 4 de 39 cartas porque tenemos una menos. Y en el caso azul, ases 1 de 10 por 12 figuras que me quedan todavía en la baraja, partido de 39 cartas que son las que quedan. Y esto sale 6,15%. Y repito, justo el doble de lo que salió en el apartado B. Bueno, este primer ejemplo, espero que os haya quedado más o menos claro de qué va esto de la probabilidad compuesta. Estamos realizando más de un experimento. Vamos a ver este segundo ejemplo a continuación. Pues en un saco hay metidas 2 bolas amarillas, 3 rojas, 4 azules, una verde y se extraen 2 bolas al azar, ¿vale? Aquí aparecen las bolas del saco, ahí las vamos viendo, he respetado el número, espero, de cada una de las bolas, 2 amarillas, una verde, las 3 rojas y las 4 azules. ¿Cuál es la probabilidad de obtener la primera azul y la segunda verde? Pues aquí de nuevo surge la duda, ¿no? A la hora de extraer las bolas, yo saco una bola, observo el color y luego vuelvo a meter la bola en el saco o no. Es decir, de nuevo surge con reposición o sin reposición. Pues vamos a resolver este apartado usando los dos métodos. Bueno, los dos métodos, los dos contextos, ¿vale? Supongamos que reponemos la bola que sacamos por primera vez. Es decir, los sucesos son independientes. La segunda bola no está condicionada por la primera. Y ahí en el otro caso sí que serían dependientes. Pues venga, la probabilidad de que salga azul y luego verde, la notación sería esta, pero al ser independientes, ¿veis cómo cambia la notación? Al ser independientes, la probabilidad de que la segunda bola sea verde, sabiendo que la primera fue azul, es lo mismo que la probabilidad de sacar una bola verde. 4 bolas azules de 10 posibles, una bola verde de 10 posibles, 4% de probabilidad de que ocurra lo que tenemos ahí, primera azul y segunda verde. ¿Qué pasa si es sin reposición? Pues la notación sí se mantiene de esta forma, porque la segunda bola sí está condicionada por la primera. La probabilidad de que salga azul sería 4 bolas de 10, pero como es sin reposición, esa bola que hemos sacado desaparece. Por lo tanto, ahora la probabilidad de que salga verde sería 1 de 9. Aquí visualmente sí que espero que se entiendan mejor, ¿vale? La bola azul desapareció, nos queda 9. Y eso es un 4,44% de probabilidad, un poquito más que antes. ¿Por qué? Porque al quitar una bola azul y querer la siguiente que sea verde, le estamos dando más facilidades a esa bola verde. Problema B, apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 bolas rojas? Bueno, pues sería esta notación que tenéis a la izquierda, ya lo voy diciendo un poquito más rápido, ¿no? La probabilidad de que la primera sea roja sería 3 bolas rojas de 10 posibles, que la segunda sea roja habiendo devuelto la primera bola, es decir, con reposición, vuelve a ser 3 décimos, un 9% de probabilidad. ¿Qué va a ocurrir si es sin reposición? Pues que el comienzo es el mismo, 3 de cada 10, pero una de las bolas rojas acaba de desaparecer. Es decir, hemos complicado que la segunda bola sea roja. Ahora nos quedan 2 rojas de 9 posibles.
y eso es un 6,67%. Fijaos cómo ha bajado la probabilidad por ese pequeño detalle de no reponer la bola que hemos sacado. Tercer ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos una azul? Bueno, muy atentos a estas palabras de improbabilidad. Yo creo que ya lo comenté en algún vídeo, ¿no? Ese al menos. Porque claro, aquí ocurre algo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que al menos sea un azul, podría ocurrir que la primera sea azul y la segunda no lo sea. O bien que la primera no lo sea y la segunda sí lo sea. O bien que las dos sean azules. Claro, hay que calcular 3 casos posibles. Y menos mal que solo estamos sacando 2 bolas. Imaginad que estuviéramos sacando 3 bolas. Y me dicen, calcula la probabilidad de que al menos una sea azul. Habría muchísimos casos distintos para calcular. Entonces, cuando veáis frases de este tipo, la probabilidad de que al menos un azul va a ser mucho mejor que razonemos con el suceso contrario. ¿Qué es lo contrario de que al menos salga un azul? Que ninguna de ellas sea azul. Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo es 1 menos la probabilidad del contrario, que en la primera no sea azul y la segunda no sea azul. Ese 1 equivale al 100%, ¿no? Al 100% le vamos a restar la probabilidad de que ocurra lo contrario y de esa forma obtenemos la probabilidad que nos están pidiendo. Y solo hay que hacer un cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera no sea azul? Pues tenemos 6 bolas que no son azules de 10 posibles. Y la probabilidad de que la segunda no sea azul habiendo repuesto la primera bola, pues se repite, 6 de 10. Eso nos devuelve un 64% de probabilidad de que al menos una sea azul. Sin reposición, el razonamiento vuelve a ser el mismo. Vamos a hacerlo con el suceso contrario. Bueno, y vamos con el cálculo. Sería 1 menos la probabilidad de que la primera no sea azul. Tenemos 6 bolas que no son azules de 10 posibles y esa bola ya la hemos quitado, sea roja, sea amarilla, sea verde. No sabemos ahora mismo en este razonamiento qué color era, pero lo que sí sabemos es que ya tenemos una bola menos que no es azul. Luego nos quedan 5 bolas no azules de las 9 posibles. Luego tenemos un 66,67% de probabilidad de que ocurriera esto. Bueno, y vamos a ver un último ejemplo, que voy a rectificar un poquito el enunciado, porque aquí el enunciado habla que se sacan 2 bolas. Vamos a sacar 4 bolas ahora a continuación. Y se trata de calcular la probabilidad de obtener todas de color azul. Es posible porque hay 4 bolas azules. Si fueran 5 bolas ya directamente la respuesta es 0. Bueno, salvo en el caso de con reposición. En el caso con reposición sí podríamos calcular la probabilidad de que hubiera 5 bolas azules. Sacáramos 5 bolas azules. Bueno, con reposición, ahí tenéis la anotación. Ponemos más de una coma. Obviamente estamos haciendo en este caso 4 experimentos o 4 acciones, mejor dicho, 4 observaciones. Y sería la probabilidad de que la primera sea azul por la probabilidad de la segunda sea azul, la tercera sea azul y la cuarta sea azul. Porque queremos que ocurra esto y esto otro y esto otro y esto otro. Ese y se traduce por una multiplicación. La probabilidad de sacar azul en cada uno de los 4 casos es la misma, porque son sucesos independientes. Sería 4 décimos en cada caso. ¿De acuerdo? Un 40% en cada una de las extracciones de bolas. Y eso da un total de un 2,56% de probabilidad. ¿Qué pasa si es sin reposición? La probabilidad va a ser mucho más baja, ahora lo veremos. Obviamente, estamos poniendo muy complicado cada vez que la bola sea siguiente azul, porque nos estamos quedando fuera con las bolas que vamos sacando, que son azules. La anotación sería esta, lo he intentado simplificar al máximo, ¿vale? La probabilidad de que la primera sea azul por la probabilidad de que la segunda sea azul, sabiendo que la primera fue azul, hasta ahí no cambia nada con lo que hemos visto ya antes. Por la probabilidad de que la tercera sea azul, sabiendo que la primera y la segunda fueron azules. Bueno, he usado esta anotación para que más o menos quedara lo más claro posible. Y cada una de las probabilidades va a ser esa que tenéis ahí. 4 de 10 por 3, tenemos una bola menos azul de 9, en el saco hay una menos. Nos quedan 2 azules después, al sacar la tercera, de 8 posibles. Y en la última extracción, sabiendo que ya 3 bolas han sido sacadas y eran azules, nos queda ya solo un azul de 7 posibles. Hacemos ese cálculo y sale un 0,48% de probabilidad. O sea, fijaos cómo efectivamente influye bastante que sea con reposición o sin reposición. Y aquí hemos visto un ejemplo en el que no eran solo 2 acciones, sino que en este caso han sido 4 acciones. Bueno, pues espero que haya quedado claro este vídeo de introducción a la probabilidad compuesta, porque hay muchísimos tipos de problemas donde se trabaja este tipo de probabilidad. Y nada más, como siempre, esperando que os sirva. Sed buenos.